La orden de la jueza resonó en la sala del tribunal como un golpe seco e implacable. Retiren a la niña de su abuela. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía absorber el aire de los pulmones de todos los presentes. Konsei Kao se derrumbó en llanto de inmediato, sintiendo que el mundo se partía bajo sus pies. Sin embargo, nadie imaginaba que, pocos segundos después, cuando la niña comenzara a hablar, toda aquella decisión aparentemente definitiva empezaría a desmoronarse frente a una verdad tan dolorosa como impactante. Konsei Kao apretaba la mano de Laura con tanta fuerza que los dedos le temblaban. El sudor frío corría por su frente mientras esperaba palabras que podrían destruir por completo su vida. Laura, sentada a su lado en el banco de madera desgastada, balanceaba las piernas nerviosa, sin comprender del todo por qué tantas personas la observaban con expresiones de lástima mezcladas con curiosidad. Frente a ellas, la jueza Marcia Silveira ajustaba sus gafas y revisaba los documentos con un rostro impasible, como si el destino de aquella niña ya estuviera decidido incluso antes de que comenzara la audiencia. Al otro lado de la sala, Valeria, la tía de Laura, mantenía una postura impecable. Transmitía seguridad, superioridad y una calma casi arrogante. Su abogado organizaba los papeles con movimientos precisos, convencido de que la victoria estaba prácticamente asegurada. Cuando la jueza comenzó a hablar, su voz cortó el silencio como una cuchilla. El tribunal estaba allí para decidir la custodia definitiva de la menor, y según los hechos presentados, la situación parecía clara. Cada palabra de la jueza golpeaba el corazón de Konsei Kao con fuerza. Ella no entendía de leyes ni de términos jurídicos complicados, pero entendía de amor. Entendía de sacrificio. Desde la muerte de su hija, había dedicado cada día de su vida a cuidar de su nieta. Laura era apenas una niña cuando perdió a su madre, y aun con recursos limitados, Konsei Kao nunca permitió que le faltara comida, abrigo o cariño. La casa era humilde y las ropas sencillas, pero siempre limpias, cuidadas y llenas de amor. La jueza destacó las precarias condiciones económicas de la abuela, afirmando que su trabajo como costurera no era suficiente para garantizar una vida digna a la niña. Konsei Kao bajó la cabeza, sintiendo como las lágrimas ardían en sus ojos. Sí, era pobre. Sí, su casa era sencilla. Pero Laura nunca pasó hambre ni frío. Cada centavo ganado era invertido en ella. En cambio, Valeria presentaba una situación financiera sólida, casa amplia, ingresos estables, seguro médico privado y la posibilidad de ofrecer educación en colegios privados. Valeria sonrió con discreción, segura de su triunfo. Durante meses había construido la imagen perfecta de la tía exitosa que rescataría a la niña de la pobreza. Poco importaba que jamás hubiera mostrado verdadero interés por Laura mientras su hermana vivía. Poco importaban sus verdaderas intenciones. Lo que contaba era la apariencia que había logrado mostrar ante el tribunal. El abogado de Konsei Kao, el doctor Fernando, intentó intervenir. Afirmó que el amor no se mide en dinero y que la capacidad de cuidar no depende solo de la situación económica. Pero fue interrumpido con impaciencia. El amor, según la jueza, no paga la escuela, no cubre gastos médicos ni garantiza el futuro. Derrotado, el abogado se sentó, consciente de que todo parecía perdido. Entonces llegó el veredicto. La custodia de Laura sería otorgada a la tía Valeria. El sonido que escapó de la garganta de Konsei Kao fue una mezcla de gemido y grito ahogado. Apretó a Laura contra su pecho, suplicando que no se la arrebataran. Pero la jueza fue fría y firme. La decisión estaba tomada. La audiencia quedaba cerrada. Valeria se levantó con una sonrisa triunfante y se acercó, extendiendo la mano hacia Laura mientras le prometía una vida mejor. Pero la niña no se movió. Se aferró a su abuela con desesperación y comenzó a llorar, diciendo que no quería irse. La escena partió el corazón de todos los presentes. Incluso algunos funcionarios del tribunal desviaron la mirada, incapaces de soportar aquel dolor tan real. Cuando todo parecía terminado, ocurrió lo inesperado. Laura gritó. Un grito cargado de algo distinto. Ya no era solo miedo. Era determinación. La jueza, que ya se disponía a salir, se detuvo y miró a la niña. Había algo en su expresión que no podía ignorarse. Laura pidió hablar.
Dijo que necesitaba hacerlo. Y lo hizo con insistencia. Contra todo pronóstico, la jueza decidió escucharla. El tribunal volvió a sumirse en un silencio absoluto. Con la voz temblorosa pero firme, Laura comenzó a contar lo que sabía. Dijo que sabía exactamente por qué su tía quería llevársela. Y no era por amor. Habló de la casa que su madre había dejado a su nombre, de una herencia valiosa que solo podía ser administrada por quien tuviera su custodia. Con cada palabra, Valeria perdía el color del rostro. Laura relató cómo su madre le había advertido que tuviera cuidado con su tía. Contó sobre conversaciones escuchadas, intentos de manipulación, presiones para firmar documentos y visitas ocultas cuando su abuela no estaba en casa. Dijo que Valeria revisaba cajones, buscaba papeles y utilizaba el miedo para controlarla. El tribunal quedó en shock. La imagen de la tía ejemplar se derrumbaba frente a todos. Cuando finalmente llegaron los documentos, todo quedó confirmado. Existía, efectivamente, una propiedad registrada a nombre de Laura, valorada en millones. Dentro de una vieja caja de zapatos estaban la escritura, el testamento y una carta escrita por la madre de la niña antes de morir. En ella, explicaba detalladamente los intentos de Valeria por apropiarse de la herencia y dejaba claro su deseo final, que Laura fuera criada por su abuela. Ya no había dudas. Valeria no solo perdió la custodia, sino también toda credibilidad. La decisión anterior fue reconsiderada. Conseil Cao abrazaba a Laura con fuerza, intentando creer que, finalmente, no serían separadas. Sin embargo, la jueza aún tenía una última cuestión que resolver. No sobre dinero, sino sobre salud, energía y capacidad física. Conseil Cao respondió con dignidad. Reconoció que no era joven, pero aseguró que amaba a esa niña más que a su propia vida. Laura, aferrada a su abuela, declaró que ella era fuerte, que cuidaba de ella todos los días y que nunca la había abandonado. En aquel tribunal quedó claro que el verdadero interés de la niña nunca estuvo en el dinero, sino en el amor, la protección y la verdad. Y fue la valentía de una niña la que lo cambió todo.